Muy bien, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos comenzando la conferencia, ¿cierto?, de la doctora Silvia Boczewski, ¿sí?, titulada El sistema previsional chileno y sus desafíos, ¿sí? Como el Observatorio de Desigualdades y Políticas Públicas, en particular el Núcleo de Protección Social en las diversas etapas de la vida perteneciente a la Escuela de Trabajo Social y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, les damos la más cordial bienvenidas a quienes nos están siguiendo por vía streaming, ¿cierto?, directamente por nuestro canal de YouTube. De esta forma, vamos a comenzar entonces pidiéndole a nuestro director, el doctor Mauricio Ureta, que nos pueda dar algunas palabras, por favor. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, solamente agradecer la presencia de la doctora Silvia Boczewski. Creemos que es fundamental hoy día, sobre todo como Escuela de Trabajo Social, estar en temas contingentes. Estamos en un país que está en cambio y este país ha sufrido en los últimos años efectivamente los efectos, ¿cierto?, de la desigualdad, y yo diría también de la incontinencia, de la posibilidad de tener acuerdos respecto a lo que debe ser la dignificación de las personas. El tema previsional en Chile es relevante, así que tener la opinión hoy día de la profesora, de la doctora, ¿cierto?, va a ser fundamental para poder ir también entendiendo que como país debemos de asumir un cambio al más corto plazo. Así que muy agradecido de la presencia y de la generosidad que ha tenido Silvia de poder estar hoy día con nosotros. Felicitar también al equipo, al núcleo específicamente de protección social, a la doctora Marlene Araya, quien va a centrar la información que vamos a recibir hoy día. Y bienvenidas a todas y todos los presentes que van a participar en esta conferencia. Así que un saludo de la Escuela de Trabajo Social, esta escuela icónica en Valparaíso y en Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, profesor, nuestro director, doctor Mauricio Ureta Bernal. A continuación, vamos a escuchar entonces las palabras de bienvenida de la doctora Elena Salum, quien es la coordinadora del Centro del Observatorio, ¿cierto?, de Desigualdades y Políticas Públicas de la Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales. Así que, profesora Salum, la escuchamos. Sea usted también bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a Mauricio Ureta, nuestro director de escuela. Unas buenas tardes también, nuestro saludo a Silvia, que está presente con nosotros, y a los colegas del Núcleo de Protección Social en las diversas etapas del curso de la vida, que lidera la profesora Marlene Araya, y a los profesores Rodrigo Cabrera y Héctor Díaz, que nos acompañan hoy día, ¿no es cierto?, a los académicos y académicas de la Escuela de Trabajo Social y a todos los amigos que también nos están acompañando en este minuto vía streaming o por YouTube. Para el Observatorio de Desigualdad y Políticas Públicas de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, la reflexión académica sobre las causas y los desafíos que se presentan en Chile en materia de desigualdad constituyen nuestro foco de atención y de trabajo. La desigualdad ha sido un rasgo negativo que ha sido compartido históricamente, como todos sabemos, por las sociedades contemporáneas, y constituye un fenómeno estructural que ha sido de larga data y, obviamente, un obstáculo fundamental para el goce y la exigibilidad de los derechos humanos y el logro también de un desarrollo social inclusivo. Este análisis de la desigualdad implica considerar diversos ámbitos de los derechos y en el bienestar en los que esta desigualdad se manifiesta, como también en diversos determinantes que van perpetuando la desigualdad. En ese contexto, nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que la desigualdad forma parte de nuestro pasado, pero también y paradojalmente es parte de nuestro presente. Es pasado y es presente. Y en nuestro presente podemos reconocer una matriz de desigualdad que está expresada en una heterogeneidad estructural a través de una matriz productiva que ha sido desigualadora y no sostenible. Y entre estos ejes estructurantes de la desigualdad podemos reconocer el nivel socioeconómico, el género, la etnia, la edad, el territorio y otros factores que también se incorporan como la discapacidad, la migración, la orientación sexual y de género.
Y frente a esos ejes estructurantes vamos a encontrar nuevos críticos de desigualdad cuyo abordaje ciertamente es imperioso si es que se tiene realmente la voluntad de avanzar una sociedad que sea más igualitaria, más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Estos nuevos críticos son la perpetuación de la pobreza y su vulnerabilidad, las desigualdades estructurantes y también, y lo más importante, el acceso desigual y parcial a la protección social. Y si a estos nuevos críticos se le adicionan nuevos emergentes de desigualdad, podemos mencionar un tema que también a nosotros nos impacta, especialmente en Latinoamérica y en Chile, el tema de las migraciones, también la violencia, los desastres y el cambio climático, entre otros. Y en el contexto de la protección social, ¿qué cosas creemos nosotros como observatorio que es interesante analizar? La medición de impacto políticas de protección social, analizar las economías informales, el envejecimiento de la población, la migración y un tema que no es menor, que es el financiamiento sostenible. Estos son los factores críticos para establecer y para expandir sistemas de protección social que sean exitosos. Tenemos también, precisamente como ya lo estábamos conversando hace poquito, ¿no es cierto?, la conciencia de que los sistemas de protección social tienen que ser fiscalmente sostenibles y tienen que a su vez ser consistentes, ¿no es cierto?, con un enfoque basado en derechos humanos, de tal manera que estos sistemas puedan garantizar los recursos que sean necesarios para que estas políticas cumplan con esta condición de sostenibilidad que se les exige. Y en este contexto, donde estamos en Chile, ¿no es cierto?, a puertas de una segunda vuelta de elección presidencial, el tema de los nuevos pactos presupuestarios que se hagan en relación a sistemas tributarios que sean progresivos y reformas fundamentales van a ser, ¿no es cierto?, punto esencial si se quiere lograr una sostenibilidad financiera, ¿no es cierto?, y ampliar estos sistemas de protección social. El ideal de lograr sistemas de protección social universales, que sean integrales, que sean sostenibles, va a requerir una combinación también probablemente de mecanismos contributivos y no contributivos, que obviamente estén a la base de una arquitectura de protección social que sea sostenible a largo plazo. Eso, y solamente agradecer también, al igual que como lo ha hecho el profesor Mauricio, en mi calidad de coordinadora del Observatorio de Desigualdades y Políticas Públicas, agradecer a la profesora Silvia Borsuski la generosidad intelectual de acompañarnos hoy y de compartir con nosotros y con quienes nos están escuchando sus saberes. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por tus palabras. Voy a proceder ahora a presentar a la doctora Borsuski, catedrática de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y ha estado en el Heinz College desde el 2001. Es editora de varias revistas de habla inglesa y también es editora asociada para América Latina de la Revista Internacional de Bienestar Social, y se desempeña también como editora y colaboradora de la sección Chile de Economía del Manual de Estudios Latinoamericanos, que se publica en el Congreso de los Estados Unidos. También es vicepresidenta y cofundadora de diversas instituciones, ¿cierto? Y está asociada también a algunas enciclopedias y publicaciones de habla inglesa, como decía recién. Ha recibido numerosos premios de enseñanzas, incluido el premio Marcia Wade a la excelencia de la enseñanza del John Heinz III, del College of Public Policy and Management, del premio Elliott Dunlap Smith a la enseñanza distinguida y el servicio educativo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales del Carnegie Mellon, así como el premio Otto Davis de la Escuela Heinz por su compromiso con la justicia social y racial. También ha recibido el Consejo Panhelénico e Interfraternidad de la Universidad del Carnegie Mellon, premio a la Hermandad Kappa Alpha Theta de la Universidad de Carnegie Mellon por la dedicación y la excelencia en la educación, y es un modelo a seguir, ¿cierto?, del Angelic Society y honor del modelo a seguir de la Oficina de Vida Estudiantil de la Universidad de Carnegie Mellon. Imparte además una serie de cursos relacionados con género, política, derechos humanos, desigualdades y pobreza, y tiene una serie de libros publicados también en varios idiomas. Así que
Como vemos, tenemos una tremenda invitada. Es un honor para nosotros contar con ella en esta exposición. Y la profesora y doctora Marlene Araya ahora va a hacer la introducción propiamente al tema respecto a lo que nos va a hablar la doctora Borsuski entonces. Marlene, por favor. Muy buenas tardes al director de la escuela, don Mauricio Ureta, doctor, a la doctora Elena Salún, coordinadora del observatorio. Muy buenas tardes, por supuesto, a nuestra gran invitada, la doctora Silvia Borsuski, y a los colegas y a todo el público que nos acompaña en esta jornada. La seguridad social en Chile, y en especial la previsión social, ha estado y está presente en el debate nacional en estas últimas décadas. En el año 81 comienza a operar el nuevo sistema de capitalización individual y en el año 2006 se constituye una comisión para estudiar y plantear soluciones a lo que estaba ocurriendo con las pensiones. Un gran número de pensionados estaba quedando sin pensión y más de la mitad de los pensionados de AFP no alcanzaban una pensión mínima. En las mujeres la situación era totalmente alarmante, puesto que el 75% de ellas no alcanzaba esta pensión. En síntesis, los bajos niveles de suficiencia en las pensiones, los efectos fiscales que tenía para el Estado, fueron algunos de los motivos por los cuales, ¿no es cierto?, se llegó a la creación de esta reforma previsional, Ley 20.255, que otorgó, ¿no es cierto?, una pensión básica solidaria a quienes no poseían cotizaciones y un aporte previsional solidario, que era un aumento de pensiones, ¿verdad?, a quienes, sacando una pensión por la AFP o por el sistema antiguo, tenían pensiones muy bajas y pertenecían a un tramo de vulnerabilidad dentro del registro social de hogares. Pasaron 36 años desde que partió el sistema en el año 81. Pasó la reforma en el año 2008. Y en el año 2011 vimos cómo comenzaban a pensionarse los cotizantes puros de AFP, sin cotización en el sistema antiguo. Y ellos también se vieron enfrentados al tema de las bajas pensiones por diversos motivos, densidades, coberturas, ingresos. Y es allí donde comienzan en el año, ¿no es cierto?, 2011, manifestaciones sociales, manifestaciones ciudadanas, para poder, ¿no es cierto?, dar a conocer que la ciudadanía no estaba de acuerdo con el sistema previsional. Es allí como viene el estallido social y viene la deslegitimación del sistema. Durante años se ha discutido el sistema. Han habido muchos proyectos de ley emanados tanto por gobiernos de la exconcertación y también por gobiernos de derecha. Pero estos proyectos de ley han quedado en el olvido, en el Congreso. No se ha legislado y ya estamos en el año 2021. Hoy nos enfrentamos a una carrera presidencial en la cual existen dos grandes corrientes, las cuales son diametralmente opuestas en su esencia y en la concepción del rol que debe asumir el Estado en materia de pensiones. Por una parte, el aspirante a la moneda José Antonio Kast señala que el sistema de capitalización individual debe continuar y avanzar progresivamente a una pensión básica universal. Por otra parte, el aspirante Gabriel Boric señala que se deben terminar las AFP y crear un nuevo sistema previsional público, tripartito, considerando los tres pilares, ¿verdad? Y también una pensión básica
universal. Hoy, la académica Silvia Borzuski, con una amplia experiencia en la materia y una mirada externa, dictará la conferencia sobre el sistema previsional chileno y los desafíos que implica este gran momento histórico en que se encuentra nuestro país. Con ustedes, Silvia Borzuski. Muchas gracias a Mauricio, a Rodrigo, Elena y a Marlene por la muy generosa interpretación y presentación que han hecho de interpretación de mi carrera y presentación. Es un placer para mí estar con ustedes hoy día. Y estoy totalmente de acuerdo con los comentarios que se acaban de hacer en cuanto a la importancia del sistema de pensiones en Chile y en cuanto a la necesidad de una reforma. Quiero asegurarme de que están viendo mi pantalla y están viendo la presentación. ¿De acuerdo? ¿Perdón? Espera un segundo. Déjame darle acá. Entonces, share screen, share. ¿Qué tal ahora? El del televisor. Sí. Ok. ¿Listo? Muy bien. Perfecto. Ok, perfecto. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por las presentaciones y me voy derecho al tema acá que voy a cubrir más o menos en unos 20-25 minutos porque quiero dejar mucho tiempo para preguntas y respuestas, ya que en este momento las preguntas creo que van a ser esenciales. Voy a dar una historia súper corta del sistema de seguridad social antiguo, hacer un análisis muy rápido de la reforma de 1980, implementada en el 81. Me voy a enfocar principalmente por el tema de la desigualdad en las cuestiones de cobertura, costos administrativos, tasas de reemplazo. Rápida mirada a la reforma de Michelle Bachelet, que fue una reforma incompleta, pero reforma al fin. Y de ahí nos vamos derecho al movimiento social de octubre del 2019 y el impacto de COVID. Entonces, con eso vamos a darle primero la mirada al sistema antiguo que ha sido tan criticado y que ha adquirido particularmente entre las generaciones jóvenes en Chile, yo diría tan mala fama. Pero la mala fama resulta más que nada de la publicidad llevada a cabo cuando se implementó la reforma, que es un tema que miré con bastante cuidado y hay otra gente que lo ha hecho también en mi primer libro sobre Chile. El sistema antiguo cubría cerca del 70% de la población, proveía beneficios que eran totalmente desiguales, ya que había más de 600 fondos con regulaciones distintas y beneficios distintos. Entonces, sí, cubría mucha gente, pero de manera desigual. Y también la administración de estos fondos era independiente, lo cual lo hacía los costos de administración bastante caros,
se gastaba como un 15% del Producto Bruto en seguridad social antes de la reforma. Sí había necesidad de hacer una reforma, pero una reforma paramétrica, juntando los fondos quizás, que fue el intento que hizo el presidente Frei en los años 60, pero nunca lo pudo llevar totalmente a cabo. Y con eso entonces llegamos a la dictadura y a la reforma de 1980, que tiene un sistema de contribuciones definidas, no beneficios definidos, y pone la administración de los fondos en las manos de compañías exclusivas que se dedican exclusivamente a esto, que son las AFPs. Y quiero adelantar aquí que esta es una particularidad del modelo chileno. Sí hay AFPs en otros lados, pero en otros lados también hay competencia, y entonces bancos y otras entidades pueden administrar los fondos. Un gran problema, a mi manera de ver, han sido los altos costos de administración. Chile se destaca, y tengo los datos en los cuadros siguientes, por tener costos de administración que son realmente exorbitantes. El sistema discrimina contra las mujeres por una serie de razones, empezando por el hecho de que las contribuciones dependen del salario, y el salario de las mujeres es bajo. Además, tenemos el hecho de que las mujeres se jubilan antes, lo cual podría ser un error en este momento, y además que toman tiempo durante la vida activa para tener hijos, cuidar de la familia, etc. Otro aspecto bastante único de las AFPs es que manejan una cantidad enorme de fondos, equivalente al 70% del Producto Bruto más o menos, pero ellos no se responsabilizan por las inversiones. La responsabilidad es cero por parte de las AFPs. Entonces, gozan de una serie de privilegios que en inglés llamamos rent seeking, y la idea es simple. Tienen un sistema de protección legal que les permite tomar rentas excesivas. Volviendo al tema de los costos de administración, que tienen mucho que ver con la desigualdad acá. Los costos son exorbitantes, se llevan entre el 25 y el 40% de la contribución mensual en comisiones y otros cargos. Y para los que me están escuchando, yo quisiera que piensen por un minuto por qué sus cuentas no son muy grandes y por qué no hay mucho dinero ahorrado. Y gran parte del problema está acá. Por otro lado, los analistas como Fernando López y otros han demostrado que la tasa de retorno del capital de las AFPs es de más de 25% y es 5 veces más grande que las ganancias de las administradoras en otros países. Y de nuevo, acá es debido a la protección legal que han tenido para hacer esto, ¿no? De los 4.4 billones de dólares que las AFPs han tenido de ganancia, 3.5 billones serían ganancias excesivas, porque cobran tanto más que las AFPs en otros países. Este fue un sistema que, de acuerdo con su creador, el señor Piñera, iba a funcionar muy bien porque era un sistema en que iba a prevalecer la competencia. Pero como bien sabemos, hay muy poca competencia. Inicialmente habían 12 AFPs, ahora hay 6. Y la competencia es nula. Entonces, las pensiones en Chile son muy bajas. Y
Creo que eso todo el mundo lo tiene claro, y es por eso que el sistema se ha hecho tan poco popular. Las razones son claras también: los altos costos administrativos, las contribuciones son bajas y solamente hay contribución del empleador o obrero, lo cual es absolutamente desusual. En la mayoría de los países las contribuciones están hechas por el empleado. Perdón, en Chile solamente las hace el empleado o el obrero. En la mayoría de los países las contribuciones las hacen tanto el empleador como el empleado. De nuevo, este es un sistema creado para proteger a ciertos grupos económicos, como bien lo sabemos. Tal como dijo Marlene, para el año 2006 los problemas del sistema eran obvios, y entonces la candidata Bachelet al momento prometió hacer una reforma. Formó la famosa Comisión Marcel, que hizo varias propuestas, muchas de ellas muy buenas. Pero de ahí del hecho al trecho, como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho, y entonces para el momento en que el Congreso aprobó la reforma, lo que queda es el sistema de las AFPs intacto, sin competencia, sin regulaciones por los cargos que hacen o lo que cobran. Siguen siendo protegidas por el Estado, pero el Estado va a ayudarlas y va a suplementar ciertas sus deficiencias para que ellas puedan seguir ganando plata, o sus inversores puedan seguir ganando dinero. Y entonces el gobierno crea un sistema de pensiones básicas solidarias, que es lo que se necesitaba, pero lo que quiero dejar en claro es que sí, las pensiones básicas solidarias son muy buenas, son muy importantes, pero es una manera de nuevo de proteger a las AFPs y sus fallas. Entre las cosas que se aprueban en el 2008 son beneficios especiales para las mujeres, que son muy innovativos, y Chile en eso ha abierto un nuevo camino en términos de poner dinero en las pensiones o en los ahorros de las mujeres que están embarazadas, tienen hijos, tienen que tomarse tiempo, etc. Hay un sistema, un mecanismo de inclusión a los trabajadores independientes, e inmediatamente vemos cómo más de 1 millón de personas empiezan a recibir la pensión básica solidaria, o sea, gente que había estado depositando dinero pero no les alcanza para recibir una pensión mínima. Tiene efectos positivos, esencialmente puede levantar los niveles de pobreza, o reducir más bien la pobreza, y el Estado paga y las AFP se llevan las ganancias. Me parece a mí que es un súper buen negocio. Y entonces el descontento con el sistema continúa. Para un poco de datos aquí, para el 2014 tenemos más o menos 10 millones de chilenos registrados en una AFP, pero fíjate que solamente la mitad de ellos están contribuyendo. La otra mitad no contribuye, lo cual significa que no van a tener pensión suficiente y va a tener que pagarle al Estado. Las AFPs están dando pensiones a casi 1 millón de chilenos, pero el problema esencial de las pensiones en Chile es lo que llamamos la baja tasa de reemplazo. Para los que no conocen el término, es muy simple. La tasa de reemplazo indica la proporción del sueldo que la persona recibía mientras trabajaba
que va a tener en la pensión. Entonces, si yo ganaba 100 pesos en mi último sueldo, de acuerdo con la información de la Comisión Bravo, un hombre va a tener 48 pesos de pensión y una mujer solamente 24. Y hablando de desigualdades, que es el tema acá, está bien claro que el sistema aumenta la desigualdad entre los que trabajan y los que no trabajan, crea un área de pobreza, especialmente para las mujeres que van a tener pensiones muy bajas, incrementa los gastos estatales de nuevo, porque este 24% de la tasa de reemplazo va a requerir una compensación estatal. Cerca del 50% de los jubilados tienen una pensión que equivale al 40% del salario mínimo. Y creo que eso es un dato importante. Y el Estado tiene que poner dinero acá para llegar a una pensión más o menos de $133 mensuales para hombres y 105 para mujeres. Lo interesante es que cuando se creó este sistema, la idea que sus proponentes tenían era que el Estado no iba a tener que gastar en pensiones. Y eso es una de las grandes mentiras, por decirlo claramente, que los chilenos han tenido que vivir como resultado de este sistema. Se necesita incrementar las pensiones al subir la tasa de reemplazo. Se necesita hacer algunos cambios. La presidenta Bachelet en un segundo periodo forma la Comisión Bravo con expertos chilenos y extranjeros que recomiendan de nuevo una serie de cosas bastante interesantes, pero que nunca se transforman en nada. Entonces, esencialmente habría que aumentar las contribuciones, habría que tener una contribución del empleador, habría que haber una AFP del Estado para que compita por lo menos con las privadas. Al final de cuentas, la comisión estuvo dividida, no pudieron proponer una solución, terminaron con 3 soluciones distintas, una más radical que era deshacerse de todo el sistema de AFPs, una más intermedia que era un sistema mixto, y una que decía que solamente había que aumentar las tasas de contribuciones. Pero nada pasa, tal como lo dijo Marlene, la presidenta guardó el informe de la comisión, no hizo mucho, eventualmente crea una comisión ministerial, eventualmente la comisión propone una ley, y la ley para esto ya estamos muy al término de su gobierno, vamos a empezar a discutir si hay que aumentar las contribuciones en un 3% o en un 5%, si van a ir a un fondo común o si van a ir a un fondo individual. Y nada pasa. Nada pasa tampoco con los primeros años de la administración de Piñera, la segunda. Y entonces empezamos a ver en el 2019 cómo el sistema se empieza a deshacer. Y aquí hay cuestiones políticas bastante interesantes. Primero que nada, tenemos una industria que entre el 1990 y el 2018 tuvo la protección de los partidos políticos de derecha y gran apoyo en el Congreso. De repente esto empieza a deshacerse y la pregunta esencial es ¿qué está pasando acá?
Tenemos las manifestaciones de octubre del 2019 y todos sabemos que el cambio del sistema previsional fue una gran parte, un gran elemento en la agenda. Piñera continúa con las mismas propuestas de la presidenta Bachelet. Vamos a aumentar en un 3%, en un 5%, que pareciera que es una conversación absolutamente fuera de lugar. Y después viene la pandemia. Y con eso entonces vienen las demandas por acceso a los fondos. Las AFP siempre habían dicho los fondos son tuyos. Y la gente dijo, si son míos, entonces me los saco porque los necesito. No ha sido históricamente desusual que gobiernos permitan acceso a fondos de retiro durante circunstancias especiales. Por ejemplo, eso se hizo acá en el 2008, con la recesión del 2008. Pero en Chile el sistema es distinto. Y entonces, aun cuando el gobierno propone o tiene un programa de estímulo económico de unos 17 billones de dólares, esto no es suficiente. Y la demanda por los fondos aumenta. Tenemos entonces un primer retiro, un segundo retiro y un tercer retiro, y voy a concluir dentro de unos minutos. Pero lo que quiero indicar acá es el impacto de estos retiros en los fondos de pensiones. Para un hombre, para una mujer de 40 años, si saca 10% nada más, la pensión le va a bajar en 5%, para un hombre en 4.9%. Si una persona tiene el salario mínimo, en una mujer la pensión le va a bajar entre 8 y 18%, y un hombre entre 7 y 13%. Lo que vemos entonces es que la lógica del sistema de ahorro individual se ha destruido aquí. Y se continuará destruyendo, ¿cierto? Cuando veamos el impacto de los otros retiros. Antes de todo esto, las AFPs manejaban más o menos 70% del Producto Nacional Bruto. Con los retiros primero, segundo y tercero, más o menos un 44% de los fondos han salido a la calle. O sea, queda bastante menos dinero en las cuentas en general. En muchos casos, lo que queda en la cuenta individual es alrededor de un 10%. Ahora, si la gente tenía una tasa de reemplazo de 24% cuando tenía todo su dinero, está bien claro que después de estos retiros va a tener nada. Y va a tener que el Estado pagar a través ya sea de la pensión básica o como sea que la vamos a llamar. Sabemos que entre 80 y 90% de los ahorrantes han hecho retiros. Y cerca de 10 millones de trabajadores retiraron cerca de 20 billones de dólares. Y como todos sabemos, va a haber un cuarto retiro. Entonces, con el segundo retiro ya tenemos casi 3 millones de afiliados sin fondos en su cuenta. Con el tercer retiro tenemos alrededor de un 40% de los afiliados sin nada de dinero. Los fondos de la AFP en general bajan en un 30% alrededor. Las consecuencias, me parece a mí, son obvias. El gobierno va a tener que aumentar los gastos a través del sistema de la PBS o una pensión aún más baja, y va a aumentar la pobreza, y va a aumentar la desigualdad. Y con eso entonces
nos vamos a las alternativas para el futuro. Está claro que el gobierno de Piñera y el Congreso durante Piñera no pudieron manejar una reforma, sí pudieron manejar los retiros para satisfacer demandas populares dado la pandemia. ¿Qué podemos hacer en el futuro? Hacer modificaciones menores que serían los que se han propuesto. Aumentamos las contribuciones en un 3%, un 5%, nada de eso va a resultar. Hacer modificaciones mayores que envolverían por lo menos un control de los costos administrativos, una contribución del empleador, la creación de una AFP estatal. Eso sería manteniendo el sistema. O una reforma total en la cual tengamos una pensión universal única, financiada por contribuciones estatales del empleado y del empleador. Tal como lo dijo Marlene, tenemos que esperar la segunda vuelta y a ver cuál va a ser el candidato que gana a la segunda vuelta, ver por dónde se van a formar las coaliciones en el Congreso, lo cual no está muy claro en este momento, dada la división que existe. Y por último, cuál va a ser el impacto de la Comisión Constitucional y cuál va a ser la estructura de las políticas sociales en esta nueva Constitución. Y creo que con eso entonces lo dejo abierto para tener una conversación con todos los que están acá, y muchas gracias por su atención. Marlene, tú tomas desde acá. Sí, Silvia. Vamos a esperar un poco que nuestro público mande algunas de las interrogantes. Muchas gracias, Silvia. Muy clara tu análisis de lo que está pasando y lo que va a suceder. Mira, aquí llegó una de las preguntas. Estoy viendo que es bastante amplia. Dice así: para el problema que tiene Chile con sus pensiones, ¿qué será lo decisivo? ¿El monto de pensiones? ¿La naturaleza del nuevo sistema? ¿O la propiedad de los fondos? Es una pregunta bien amplia, Silvia. No sé si la quieres contestar de inmediato o vemos la segunda que apareció acá. Ok, dame la segunda y a lo mejor hago las dos. Ya. Dice: ¿es viable para usted, profesora, volver a un sistema de reparto? Se lo pregunto porque hay muchos mitos al respecto y quisiera saber cuáles serían los aspectos a tener en cuenta a nivel país. Ok, me gusta mucho la pregunta. Voy a empezar con el sistema de reparto porque es más histórico y después me voy a la primera pregunta. Si es un sistema de reparto viable, sí. ¿Por qué no? Existen en muchos países del mundo. Y ¿por qué no podría existir en Chile? La única razón es porque la propaganda de la dictadura fue tal que creó una imagen de los sistemas de repartos como algo horrible, ineficiente, que no funcionan. Pero como dicen en inglés, I got news, for everyone, y es que funcionan en todas partes.
Se necesita calibrar bien el problema de la relación entre trabajadores activos y pasivos y tener en cuenta que las sociedades están envejeciendo. Y ese sería, creo, el mayor el desafío que un sistema de reparto podría tener. Un sistema de reparto universal de todas maneras crearía una situación de más igualdad, no de más desigualdad, que es lo que tenemos ahora. Y eso lo podrían complementar las personas con ahorros individuales. Entonces, al sistema de reparto va a lo básico y nadie te va a impedir ahorrar lo que quieras en cuentas de ahorros o cuentas de ahorro con beneficios especiales que no pagan impuestos hasta que te retiras. Los modelos abundan. Lo interesante en Chile va a ser cambiar la mentalidad de la gente, que ha sido, porque la gente está convencida que un sistema de reparto es algo terrible, y es el impacto de la propaganda. Pero tienes 70 millones de personas en Estados Unidos en este momento recibiendo beneficios de un sistema de reparto. ¿Por qué no? En Chile. Entonces, esa sería mi respuesta. La primera pregunta tenía 3 componentes, que eran el monto de la pensión, la naturaleza y la propiedad. Y creo que los 3 temas están muy conectados entre sí. En teoría, en el sistema actual, los ahorros son de la propiedad del individuo. Eso existe de cierta manera en un sistema público. Los ahorros están ahí, son del individuo, pero no se pueden tomar hasta que uno no se retira o jubila. ¿Es eso muy importante? Es una pregunta que cada uno se puede hacer y contestar a su manera. Para mí, el punto de un sistema de pensiones es tener plata cuando uno se jubila, no para ir a comprar al supermercado mañana. Entonces, creo que el asunto de la propiedad es más bien relativo. Lo más importante de los 3 temas es la naturaleza del sistema. Vamos a ir a un sistema público, a un sistema semipúblico. Vamos a crear una pensión básica universal y un sistema contributivo encima de la pensión básica universal, que me parece a mí sería una buena solución. Y en términos de monto, bueno, si estoy buscando eliminación de la pobreza, que creo que en Chile se puede hacer, dado el nivel de desarrollo económico, entonces tengo que tener una pensión en la cual el monto sea por lo menos arriba de la línea de la pobreza y un poco más. El último tema ahí sería de nuevo desigualdad. ¿Hasta qué punto estas pensiones van a contribuir a crear una sociedad un poco más igualitaria que la que tenemos en Chile en este momento? Y creo que una combinación de sistemas públicos básico universal con contributivo puede ayudar a eso. Bien, Silvia. Hay otra pregunta
que está relacionada, porque como tú vienes de Estados Unidos, nos dice acá la persona, dice, ¿cómo es el sistema de pensiones en Estados Unidos y qué aspecto usted rescata para poder aplicarlo a Chile? Bueno, Marlene, tú viste la charla que di sobre el sistema de pensiones de aquí, justo para Chile, porque los de acá no lo necesitan tanto. Voy a hacer una sinopsis súper rápida, pero el sistema funciona de la siguiente manera. Hay una contribución, porque sabía que esto me lo iban a preguntar, de 7.5%, 6% que hace el empleado y 7.6% del salario que hace el empleador. Y de eso 1.4% va para Medicare, que es el sistema de salud para la gente mayor de 65 años. El resto va a un fondo común que es administrado por el Estado, tiene costos de administración muy bajos, en el área de un 1% más o menos, no 25 a 40 como en Chile. Y la persona se puede jubilar desde los 65 años adelante. Hay un periodo entre 65 y 70. Mientras más te esperas, mejor es si puedes esperar, porque la pensión va a ser más grande. Hay un cierto elemento redistributivo en las pensiones que favorece a las mujeres y a aquellas gente con salarios bajos, porque hay una pensión mínima. Entonces, aun cuando no hayas contribuido por debajo de esa pensión mínima, hay el efecto redistributivo, va a ayudar a aquellos que tenían salarios bajos. ¿Qué más? Hay pensiones que se pueden tomar y eso es un costo bastante grande para el Estado por incapacidad física o mental. Se necesita confirmación, por supuesto, de médicos que aseguren que la persona no puede trabajar. Entonces esos beneficios se pueden tomar en cualquier momento durante la vida. En caso de enviudar, el cónyuge que recibía más dinero es el que va a seguir recibiendo la pensión. Entonces el Estado va a mirar la pensión de la persona que murió y del cónyuge, y el que es más alto es el que va a quedar. Y hay beneficios para hijos hasta los 21 años, en caso de muerte de la persona que llevaba los gastos de la casa. Eso es en líneas súper generales. ¿Qué se puede rescatar de ahí? A mí me parece que bastante. El principal problema que tiene el sistema en este momento aquí es que se necesita hacer un refinanciamiento y subir las tasas de las contribuciones, que no se han subido desde la administración de Reagan. Como la sociedad ha envejecido, la relación entre activos y pasivos ha cambiado. Entonces se necesita hacer un par de ajustes que el Congreso no ha querido hacer, pero eventualmente va a tener que hacerlo para mantener el sistema en buen financiamiento. Creo que el modelo es bastante... Yo en general no soy muy amiga de las políticas sociales de Estados Unidos. Acabo de terminar mi curso ayer, porque son muy deficientes, excepto la política de seguridad social, que me parece que está bastante bien. Entonces, esencialmente es un sistema tripartito, con contribuciones del empleado, el empleador
y el Estado va a financiar parte de la pensión de aquellos que no ahorraron lo suficiente para tener una pensión mínima. En estos momentos me están escribiendo a través del YouTube, pero yo quiero hacerte una pregunta, Silvia. Nosotros en Chile tenemos alrededor del 40% de informalidad, que es muy alta. Tenemos bajos salarios. Si cotiza el empleador, igual no va a ser suficiente para poder dar pensiones dignas por los elementos que yo te he dicho anteriormente. Y tal como tú lo planteaste, tenemos una variable no menor, que es que durante tantos años, décadas, desde el año 81, nosotros los chilenos no miramos la seguridad social como lo que es, porque hemos tenido un sistema de ahorro obligatorio. Frente a ese escenario, y lo que has planteado acerca del sistema de reparto, ¿crees tú que te va a propiciar aún más el hecho de poder tener una pensión universal teniendo en cuenta estas características nuestras como país? Tienes toda la razón, y por eso que he hablado más de lo normal sobre los aspectos psicológicos que yo veo pasan en Chile. O sea, la reacción contra un sistema público es increíblemente negativa, y fue establecida y creada por un sistema de propaganda que fue dirigido esencialmente a eso. A estudiar la propaganda de la reforma el año 80-81, el que no se ponía en la AFP no era moderno, el que no se ponía en la AFP era un tonto, etcétera, etcétera. Y eso creó una mentalidad a través de los años creada por el gobierno, de que un sistema público no funciona. Pero hay que mirar al resto del mundo y ver que hay sistemas públicos que funcionan. Entonces, en América Latina, dada la alta informalidad y el alto número de trabajadores independientes que no ganan mucho, creo que una pensión básica universal te da el suelo, ¿cierto? El nivel de donde empezar. Y de ahí para adelante agregamos un segundo nivel que sería una pensión contributiva para los que tienen trabajo firme y tienen una manera de tener empleador, etc. Y encima de eso, uno ahorra lo que puede, los que pueden ahorrar. Va a prohibir a la gente que ahorre, que tenga sus ahorros, pero no tienes que pagar 25% por la administración de tus ahorros. Eso es un crimen. Mira, tengo aquí una pregunta que dice, ¿es viable un sistema de reparto? Dice, es que no le entiendo mucho la pregunta. Dice, ¿es viable un sistema de reparto si el sistema previsional de las Fuerzas Armadas es de reparto? Podría ser una forma, a lo que tú has dicho, podría ser una forma de reducir las desigualdades. Exactamente. Sí. Claro, porque fíjate que el gobierno de Pinochet, ¿cierto?, les manda a todo el mundo a irse al sistema privado, excepto a la Fuerza Armada. Exacto. Y tenemos otra pregunta. ¿Cómo se explica la imposibilidad de reformar el sistema? Desde el año 2017 se han discutido distintas reformas en el Congreso. ¿Por qué no se logra avanzar? Bueno, porque
dicen que la seguridad social, las pensiones, ¿no? Son la tercera rueda de la política. Estoy haciendo una traducción un poquito así al ojo. Entonces, sí, nos vamos de vuelta al gobierno de Bachelet, presenta el proyecto en los últimos 5 minutos y las discusiones son bastante superficiales. Las AFPs hasta ese momento están protegidas por los partidos de derecha y no se les puede tocar, y por eso que no vamos a ver que se les vayan a poner tope a los gastos administrativos o crearles competencia con los bancos o crearles competencia con una AFP estatal, etc. Y eso yo creo sigue igual por otro año, hasta el 2018 todavía tenemos las AFPs y hay unos trabajos súper interesantes que se han hecho en Chile sobre las relaciones entre las AFPs y los partidos de derecha. Pero están protegidas, ¿cierto?, por el sistema, están protegidas también por la Constitución de 1980, que les da a las AFPs el título, al sistema, una ley orgánica constitucional, etc. Entonces hay una gran protección política y hay una protección institucional. Necesitas tener 1 millón de personas en la calle para terminar esto. Solamente con las manifestaciones de octubre del 2019 se empieza a erosionar el poder de las AFPs en el sistema político, y tenemos a Piñera dándose vuelta al final diciendo que él apoya, ¿cierto?, el retiro, lo cual era un poco cómico o trágico. Entonces creo que se quebró ahí un poco la relación entre los partidos de derecha y las AFPs. En conclusión, a mi manera de ver, esa es la razón por la cual nada pasa, o nada pasaba, y ahora tenemos que esperar la Comisión Constitucional para tener una idea por dónde van a salir las cosas. Si sale el señor Kast, no va a haber, y puede lograr una coalición en el Congreso que sea estable, no creo que vayan a haber cambios, a no ser que sean mandados por la nueva Constitución. Y si sale Boric, de nuevo va a tener que buscar una mayoría en el Congreso, y no está claro que eso va a suceder. Hoy día votaban el 4º retiro. Hoy día o mañana. ¿Te recuerdas, Marlene? Me parece que hoy día. No recuerdo. No bueno, recuerdo, pero si miras mañana, dos cosas para concluir. Disculpa, mañana viernes, sí. Mañana lo votan, ok. Pero entonces, está muy difícil. Vamos a tener un 4º retiro con algunas, parece, modificaciones, pero lo más interesante es que la OECD acaba de decir que el sistema chileno no es sostenible y que hay que hacer una reforma total. No tienes por qué llamarle sistema de reparto si los chilenos le tienen miedo a la palabra. Puedes ponerle cualquier nombre. Bueno, la misma OCDE ha dicho que es nefasto el 4º retiro y llama a que no se realice. Además están todos los cuadros comparativos que tú has mencionado. Silvia, hay 2 preguntas más que tienen que ver con, ¿podría especificar, profesora, dice acá, el 25% más de comisión? Puesto que nosotros siempre nos han contado que tenemos los costos de comisión fija por AFP, por administración y por el cambio de fondos, dice. Si tú pudieras explicar más acerca de
de esos porcentajes de comisión. Sí, mira, las AFPs mienten. Esa es mi manera de empezar. Entonces, puedo mandarle a Marlene y compartir con ustedes por lo menos una docena de estudios en el que hay gente de Chile, de Pittsburgh, de Inglaterra, de otros lados, han calculado los costos, y yo fui bien parsimoniosa en lo que puse en los slides, porque puse 25%, pero Manuel Riesco, por ejemplo, en Chile calcula 40%. Mesa Lago aquí, que es una autoridad y trabaja acá en Pittsburgh, él está más en el área del 24%, 25%. Mi cálculo es alrededor del 25%. Entonces, yo no sé qué es lo que dicen las AFPs, de dónde sacan ellos los números, pero si tú miras los costos administrativos, o sea, creo que el mejor consejo para alguien es que ponga 100 pesos en la cuenta y vea a fin de mes qué pasó con los 100 pesos. ¿Cuánto quedaron de eso? De verdad que los cálculos van entre el 25 y el 40, y el 40, te cito Manuel Riesco de Chile, que pone eso, Mesa Lago, Bertranú, otra gente lo pone más en el área del 24-25. Pero con mucho gusto comparto el documento, o los documentos. Bueno, acá también nos señalan sobre que no están de acuerdo con lo que usted dijo, profesora Borsuski, en el sentido de aumentar la edad de pensión de las mujeres. Sí, eso yo sabía que me iba a crear problemas, pero está bien, feliz de hablar sobre eso. Mira, el asunto está bastante claro. Todos vivimos mucho más largo. Tenemos en general mejor salud que lo que había en 1924 cuando se creó el primer sistema en Chile, o en los 30 cuando se creó el sistema acá. Creo que lo que se necesita es un sistema que dé un poco de flexibilidad. Yo tengo bien claro que alguien que hace trabajo físico tiene que tener el derecho a jubilarse a los 65 años. Pero alguien que está sentado en una oficina como yo, no tiene por qué jubilarse a los 65 años si no quiere. Entonces, acá tienes una flexibilidad de 5 años, entre 65 y 70, creo que eso es razonable. Y mi principal razón por decir que las mujeres tienen que jubilarse más tarde es que ahorran más y van a tener más dinero después que se retiran. Es muy simple. ¿Cuál es el punto de retirarse sin dinero? ¿A sufrir la pobreza? Si el sistema no te da para más. Entonces, esa es la lógica de decir, mira, dar unos años más de trabajo para acumular un poco más de dinero. Y yo sé que es muy controversial, pero lo dejo puesto. Muchas gracias, Silvia, por tu respuesta. Vamos a ver, déjame revisar si me llegó alguna otra. Creo que... no tengo más. Ok, perfecto. No tengo. Ok. Está bien. Está bien, Silvia. Te agradezco enormemente que hayas contestado todas estas interrogantes. No sé si alguno de los profesores quisiera tomar la palabra, hacer alguna pregunta acá a la conferencista, o ya han quedado bastante claros con lo que ha preguntado nuestro público. Fueron con diversas la posición que tengo, pero feliz de contestar cualquier cosa.
Sí, puedo. Yeah. No, parece que la gente ya quedó bastante clara. Yo te agradezco, Silvia, enormemente tu presencia acá. Y bueno, no sé si quieres dar unas palabras finales para que ya el profesor Rodrigo Cabrera ya finalice esta transmisión. Sí. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Las preguntas estaban buenísimas. Entonces, mis palabras finales van a ser guiadas hacia lo que sería un ideal en un sistema de seguridad social. Y quiero decir seguridad social, no pensiones. Necesitamos reducir las desigualdades en Chile, porque si no las reducimos, vamos a tener muchos octubres 19 en nuestros caminos. Las desigualdades, como dijo Elena, se presentan de muchas maneras en Chile, género y etnia, y clase social, por supuesto, etcétera. Pero creo que la pandemia debía habernos enseñado que somos todos seres humanos y que al fin de cuentas no somos tan distintos, que nos merecemos todos vivir en un país que nos proteja, y no solamente que proteja a unos pocos. Entonces, eso me lleva a mí a pensar que programas sociales que son universales, que protegen a todo el mundo, son los únicos que funcionan. Como decía antes, anoche terminé mi última clase por este año de políticas sociales y pobreza, y la conversación fue muy interesante, porque creo que uno tiene que empezar a pensar en políticas nuevas, no solamente las políticas antiguas, políticas nuevas como el Universal Basic Income o beneficios sin condiciones. Hay que pensar en cómo está la situación en las áreas rurales en Chile, no solamente las áreas urbanas, qué beneficios tienen los que viven en el campo, y crear una idea de que se vive en una sociedad unificada, porque si no, lo que vemos como problemas en Chile, que son la violencia y las manifestaciones y eso, no se van a solucionar desgraciadamente muy rápido. Esos serían mis deseos en términos de cómo ver el futuro. Perfecto, profesora Silvia. Muchas gracias por su conferencia. Agradecerle su claridad, su lucidez, su simpleza y su tecnicismo. Yo personalmente he quedado impresionado con su conferencia, por lo directo y clara que ha sido. Así que desde ya le agradecemos mucho su presencia y esperamos poder contar con usted nuevamente en un futuro no muy lejano. Con mucho gusto. Como observatorio también agradecemos nuestra presencia. Gracias a la doctora Araya, a la doctora Salud, al profesor Héctor Díaz también, que está ahí respaldando desde lo técnico, a la Universidad de Valparaíso, como no, y a nuestra Escuela de Trabajo Social por poder sostener estas interesantes conversaciones y estos interesantes aportes en términos sociales, pensando en particular en nuestro país, ¿cierto? Que como bien decía la profesora Silvia, ha estado bastante golpeado, no solo en los últimos 2 o 3 años, sino que aparentemente bastante años más.
Así que desde ahí agradecemos a todos y a todas y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien.